Es muy obvio que nosotros como seres humanos, en la mayoría de los casos, somos muy humanos. Y nosotros, cuando tenemos algún problema, ya sea con personas o con situaciones, es difícil, aún conociendo en el intelecto lo que se mueve detrás de la persona o detrás de la situación, es difícil que pensemos en eso. Y regularmente, sencillamente, lo primero que nos llega es enfocarnos en la persona o enfocarnos en la situación que nos está aconteciendo. Y son raras las ocasiones en que nosotros sinceramente nos detenemos a decir, no, espérate, yo no puedo ver a X persona, yo tengo que ver los espíritus que se están moviendo detrás de esa persona, que lo están impulsando a actuar de tal o cual forma. Nosotros tenemos que entender que esto es una lucha de poder, es una lucha del reino de las tinieblas en contra del reino de la luz. Y aunque realmente el diablo no tiene autoridad porque él es un usurpador, como hemos hablado anteriormente, no podemos negar que el diablo tiene poder, y tiene poder, y tiene poder, y es mucho el poder que tiene. Entonces, si encuentran pueblo que vive en lo humano, un pueblo que solamente se detiene a mirar lo que parece ser que está sucediendo delante de sus ojos, entonces el enemigo no tiene enfrentamiento, no tiene quien detenga su accionar, quien aborte, quien haga abortar sus planes. Y yo pienso que la iglesia de Jesucristo está llamada a vencer. Como hablamos al principio del culto, como iglesia, nosotros tenemos que despertar a esta verdad de que nosotros tenemos una lucha constante y esa lucha no va a ceder, esa lucha no va a terminar nunca. Bueno, terminará al final de los tiempos cuando nos encontremos con nuestro Señor, pero mientras estemos en esta tierra, nosotros tenemos que batallar en contra del enemigo, de sus maquinaciones perversas, y por eso tenemos que despertar a que hay gobernadores mundiales, gobernadores que son huestes de maldad, principados, potestades, que están en el mundo espiritual, que nos están enfrentando constantemente. Entonces, para que el pueblo de Dios sea un pueblo victorioso, vencedor, y pueda establecer en su vida y en sus situaciones diversas esa victoria que ya Dios nos dio a través de su Hijo en el Calvario, nosotros tenemos que despertar a que hay un mundo espiritual que nos está adversando. El diablo quiere vernos destruidos. El diablo quiere impedir que se cumpla el propósito de Dios en su vida. El enemigo quiere boicotear el plan de Dios, quiere verlo caer, quiere verlo derrotado, quiere verlo triste, amargado, desenfocado, involucrado en las cosas de este mundo y rechazando las cosas que son de Él. Él tiene una meta fija, porque ya nos escapamos de Él, ya no estamos en tinieblas, ahora vivimos en luz, o se supone que estamos viviendo en luz. Entonces, como nos le escapamos al enemigo y a su gobierno, ¿ustedes se creen que ya no le escapamos y ya nos quedamos quietos? No. Entonces él insiste para molestarnos y querernos hacer caer, querernos debilitar y que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Fíjense que es algo tan fuerte, que fíjense lo que dijo el mismo Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 53. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Cuando llegó la hora, cuando llegó el momento preciso de que nuestro Señor fuese crucificado, las tinieblas tomaron autoridad. Fíjense que todo en un momento, en un instante, se puso en oscuridad, porque esa era la hora donde el gobierno de las tinieblas iba a avanzar y se le había dado la autoridad para que así sucediera. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 13, que dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: hay un dominio de las tinieblas. ¿Ustedes están creyendo esto que estamos hablando? Esta es nuestra verdad. Y entonces a mí me preocupa ver cómo hay un pueblo que está ignorando al diablo. Hay un pueblo que no está creyendo que tenemos una lucha cuerpo a cuerpo, frente a frente, espíritu a espíritu. Tenemos que volver al entendimiento de
de que nosotros tenemos uno que nos adversa y que nos adversa sin tregua y sin descanso, uno que tiene un ejército armado y un ejército poderoso y mucho más ordenado que el nuestro. Ellos no descansan, ellos no cesan en su labor, a ellos no les da sueño, ni se cansan, ni bostezan, ni están aburridos. No, ellos están permanentemente tramando el mal, permanentemente planificando cómo van a hacernos caer, cómo nos van a debilitar. Y hoy yo quiero desenmascarar las trampas del diablo en el nombre de Yahshua HaMashiach, hacerlos despertar, hacerlos abrir sus ojos, como está sucediendo con mi vida, para que nosotros podamos vencer y obtener lo que Dios tiene para nosotros, el cumplimiento de esas promesas. Nosotros tenemos que quitar del medio al diablo y a sus espíritus que él envía para molestar y trastornar nuestras vidas. Nosotros nos damos cuenta cómo Satanás opera de manera objetiva. Esto ni siquiera es algo utópico, ni fantasioso, ni real, no. Y lo vemos en la tentación a Yahshua. Lo vemos en la tentación. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, ¿fue tentado por el enemigo o no? Fue tentado cara a cara, cara a cara. Tentado significa que Jesucristo tenía la opción: o se mantenía firme obedeciendo la palabra, o caía en la trampa del diablo. Nosotros vemos también cuando los espíritus, las legiones entraron en los cerdos, que Jesús tuvo que liberar al hombre y entraron en los cerdos, y lo vemos así claramente en la palabra de Dios. O sea que lo que estamos hablando es una verdad bíblica que está en las Escrituras. Y hoy, en este tiempo, muchos se visten como ángel de luz, como dice la palabra de Dios, que tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es la parte que quiero que tomemos. Satanás no te va a enfrentar claramente, regularmente entra como entró en el principio de los tiempos, como una serpiente, sutilmente, a querer robar, matarte y destruirte. Entonces, si hay un pueblo que duerme, si hay un pueblo que está entretenido, entonces él se va a salir con la suya. Pero yo declaro que con la vida de ustedes, Satanás no podrá salirse con la suya. Que ustedes serán más que vencedores y establecerán la verdad de Dios por encima de las mentiras que el diablo quiere hacerle creer. Si usted decide caminar en santidad, si usted decide obedecer a Dios, usted tiene a Satanás de frente y usted tiene que creerlo y entenderlo. Dios nos ha creado con un propósito y ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas en la medida que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios y resistamos al enemigo escondidos en el Señor. Satanás no es omnipotente, Dios es omnipotente, pero Satanás tiene poder. Y no podemos ignorarlo y decir no, porque Dios es poderoso, y quedarnos en una actitud pasiva. No estamos llamados, amados míos, a ser pasivos. Estamos llamados a enfrentar al enemigo. Desde que en el Génesis hubo el decreto de la boca de Dios, donde dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahí empezó la guerra. Ya estamos en guerra y es una guerra que no va a cesar. El enemigo, ay hombre, déjame dejarlo quieto un chin, que ya sufrió mucho, déjese de eso. Mientras más opresión, mientras más golpeo, más éxito tienen las tinieblas en contra de nuestras vidas. Pero está en nosotros la decisión: o me aferro al Espíritu Santo, que tiene todo el poder de Dios para vencer, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sencillamente me vuelvo un disparate frente al ataque del enemigo y dejo que el enemigo haga lo que quiera con mi vida, con mi familia. No. Dile al que está a tu lado: es tiempo de batallar. Ahora dile: yo voy a batallar. Ahora vuelve y dile: yo voy a pelear. Yo me vuelvo un conquistador. Y ahora dile: el diablo no se queda con lo que me pertenece. Es una batalla ardiente. Es una batalla entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Y somos tú y yo los que tenemos que pelearla. No es más nadie. Somos nosotros los que fuimos llamados a la luz, los que tenemos la responsabilidad de vencer
y volvernos un ejército agresivo, un ejército que ande a la ofensiva, que no espere el ataque del enemigo, la punzada del enemigo para entonces empezar a defenderse. No. Nosotros estamos llamados a adelantarnos a toda ejecución infernal en nuestras vidas. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid, pues el diablo huirá de vosotros. Escondidos en Dios, podemos resistir cualquier plan del enemigo, por más inteligente que sea el demonio, por más astuta que sea la orden que recibieron los demonios que están queriendo estorbar nuestro paso y nuestro caminar. Nosotros tenemos la sabiduría del sabio, del dueño de la sabiduría. Lo único que tenemos nosotros es que alinearnos entendiendo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, que nuestra guerra son contra espíritus formados, espíritus alineados, son estrategas del mal que van a venir como ángel de luz a querernos atrapar. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que detrás de cada persona que te está haciendo la vida imposible, detrás de cada situación que tú no sabes cómo te vas a manejar ni cómo vas a salir de ella, detrás de cada obstáculo que tú tienes por delante para poder avanzar, tú tienes que saber que están un ejército de enemigos espirituales que son invisibles porque tú no los puedes ver frente a frente humanamente, como tú me ves a mí ahora y yo te veo a ti. No se pueden ver en lo humano, pero sí en lo espiritual. Y yo declaro que ojos son abiertos en esta noche al mundo espiritual de las tinieblas, y muchos podrán ver lo que no habían visto antes, y muchos podrán discernir el mundo espiritual para poder enfrentarlo con la guianza del Espíritu Santo de la manera correcta. Es un ejército innumerable que tiene el enemigo, pero nosotros no podemos amedrentarnos, sino tenemos que saber que el poder del Todopoderoso está en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. De la misma manera en que nosotros sabemos que no podemos detener el terrorismo, no podemos detener el terrorismo, y son gente que lo que quieren es muerte, que lo que quieren es división, que lo que quieren es destrucción, pero sin embargo ellos se unen para poder hacer el mal que conforme a sus creencias los va a exaltar y los va a honrar. De la misma manera el reino de las tinieblas viene a destruir, a dañar, pero ellos están unidos con un propósito, y es destruir al pueblo de Dios, desenmascarar sus estrategias. Es nuestra misión. Es nuestra obligación como hijos de Dios, como cristianos, que tenemos que salir hacia adelante en esta batalla que tenemos día a día. Por eso Pablo, con gran sabiduría, digo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que nos es necesario vestirnos con la armadura de Dios. Jesucristo dejó testimonio incuestionable en la palabra de Dios de que Él iba al templo ¿a qué? A enseñar a su pueblo, a enseñar. Y esa es la misión en este tiempo más que ningún otro, amados míos, porque nosotros vivimos el tiempo de la apostasía, y la apostasía irá de aumento en aumento. Hombres y mujeres de Dios que negarán la fe como la creyeron en un principio y empezarán a tergiversar el evangelio, y muchos serán confundidos. Solamente los que estemos firmes en la palabra tal como Dios la dice, como Él nos manda, nosotros vamos a resistir el embate de la apostasía de este tiempo. Por eso es necesario que nosotros entendamos que estamos en la casa de Dios para aprender la palabra de Dios, y para que la palabra de Dios nos transforme el corazón y nos haga ver cuál es la verdad, cuál es la realidad de todas las cosas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. Entonces vamos a analizar profundamente lo que significa cada una de estas partes de la armadura de Dios. Y nosotros vamos así a construir una defensa inexpugnable. Amados míos, si nosotros no nos vestimos diariamente con la armadura de Dios, será imposible que nosotros venzamos los planes y las estrategias del maligno. El maligno quiere traer confusión, quiere tergiversar las cosas, quiere hacernos creer lo que no es. ¿Para qué? Para atraparnos en su plan de maldad y quitarnos la fuerza espiritual y robarnos la fe. Entonces nosotros tenemos que, cuando veamos el ataque, ya sea a través de una persona que nos hace la vida imposible, a través del trabajo, de las circunstancias, de lo que usted quiere lograr que no logra, de las puertas que usted quiere que se abran y no se abren, de la enfermedad, lo que fuese que el enemigo haya creado en su contra y esté poniéndolo por obra, nosotros lo primero que tenemos que hacer es correr a los brazos de nuestro Señor, y como ahorita cantábamos, estar a sus pies, para allí refugiarnos, para allí guardarnos de todo mal y tomar las fuerzas necesarias y ponernos en esa presencia, la armadura de Dios, para poder salir a la batalla. Y Pablo lo explica muy bien, porque Pablo, fíjense ahí cómo esta es la armadura del soldado romano. Un soldado no podía ir a la guerra si no se vestía con esa armadura que lo cubría por completo. Entonces él traslada esa imagen que es en lo natural para la guerra al mundo espiritual, a nuestro movernos en contra de la batalla que tenemos contra el enemigo, para poder ser más que vencedores, y que ninguno de los dardos de fuego que él envía a nuestras vidas puedan llegar a herirnos ni a tocarnos. Por eso Pablo insistía: vestíos con toda la armadura de Dios. Y yo entiendo y creo y declaro que a partir de esta noche cada uno de ustedes se vestirá con la armadura de Dios día tras día. La armadura de Dios, amados míos, hay que ponérsela 24 horas. Cada 24 horas usted se pone su armadura. Pero eso no es sencillamente una oración repetitiva que yo la digo de labios. Vamos a estudiar la profundidad de lo que significa ponernos la armadura. La primera pieza que tenemos es el cinturón de la verdad, o el cinto de la verdad. Este cinto se abrochaba en la cintura, mírenlo ahí. En el soldado romano lo primero que hacía era abrocharse el cinto, y eso sostenía la armadura completa. Entonces nosotros, como dice la palabra, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando nosotros nos ponemos el cinto de la verdad, cuando oramos todas las mañanas antes de salir de nuestra casa, estamos diciendo: Señor, yo solamente creo tu palabra. A mí me pueden decir cualquier otra cosa. Por ejemplo, ahora un sector de la iglesia del Señor dice que no hay arrebatamiento. Si usted tiene el cinto de la verdad puesto, usted no va a entrar en duda ni en confusión. Usted va a decir: mentira del diablo, porque la palabra es clara cuando dice que seremos arrebatados de esta tierra. Entonces, tener el cinto de la verdad es por encima de quien sea que te venga a decir un evangelio contrario al que ya tú sabes. Tú no lo vas a creer ni lo vas a recibir. Tú sabes si estás firme, bien ajustada en la verdad que tú has creído, que es la palabra del Señor. Entonces te ciñes los lomos y te atas a la Biblia como la primera autoridad de tu vida. Antes que toda autoridad, sueños, visiones, revelaciones, lo que tú quieras, está la palabra de Dios. Amén. Nada, absolutamente nada, ni ser humano, ni nada espiritual que sucede en tu vida puede contradecir la bendita, santa palabra e invariable e inmutable palabra de Dios. Entonces, la mente mía, mis pensamientos tienen que estar llenos de esa verdad, para que en este tiempo de apostasía yo pueda decir: eso no lo dice la Biblia, eso no es verdad, y yo poder estar firme con ese cinturón bien ajustado para poder rechazar todo lo que sea contrario. No es que yo tengo que gobernar la palabra, es que la palabra me tiene que gobernar a mí. Yo tengo que estar tan llena de la palabra, que sea la palabra misma la que ría todas mis actitudes en esta tierra. Para nosotros enfrentar a Satanás y sus planes, lo primero que tenemos que tener muy claro es que tenemos que estar firmes
en la palabra de Dios. Tener muy bien ajustado ese cinturón. Mira que dice Proverbios 23:23. Dice, compra la verdad y no la vendas. Y eso tenemos, mira, vende lo que tú quieras. Lo que tú quieras tú lo puedes vender, pero no la palabra de Dios. Esa enseñanza que tiene que estar sellada en tu corazón, sellada en tus entrañas. Y les repito, este es el tiempo de apostasía. Muchos apostatarán de la fe y vendrán a querernos enseñar una doctrina contraria a la que nosotros hemos aprendido sutilmente. Pero si estamos firmes, si tenemos el cinto de la verdad bien ajustado, será imposible que seamos confundidos y que seamos engañados. Yo vi algo en Facebook que les voy a compartir hoy, que me gustó muchísimo, porque dice que el parámetro para elegir una iglesia no sea la cercanía que tú tengas de ese lugar, sino la iglesia donde se predique la palabra de verdad, la palabra sana. Usted tiene que estar oyendo palabra para poder entenderla, y que el cinto de la verdad esté bien ajustado para que nunca sea confundido por doctrinas extrañas. Ya no, este tiempo no es para estar alimentando el alma, la carne, con palabras solo de motivación. No, este es el tiempo de meterse a lo profundo de las escrituras, porque es que se despertó, se abrió el cielo en una dimensión donde Satanás tiene mayor autoridad para engañar y confundir, porque es el tiempo de la apostasía. Entonces el tiempo de la apostasía solamente se va a enfrentar si hay un pueblo que tiene el cinto de la verdad bien ajustado, porque conoce la palabra de verdad, porque ama y defiende lo que dicen las escrituras, no lo que diga otra persona. Nosotros tenemos que vencer cuando nos dicen fanáticos, que serán nuestros oídos cuando nos dicen, no, tú no puedes ser así, tú no puedes orar tanto, eso no es así. Tenemos que pararnos a defender nuestra verdad, de que hay un estilo de vida que tenemos que tener como hijos de Dios si queremos realmente andar en la verdad. Entonces, sabiendo eso, toda mentira del enemigo se va a deshacer, porque nosotros tenemos la verdad y estamos afirmados en esa verdad. Cuando conocemos las escrituras, es poco lo que el enemigo puede hacer en nuestra contra. La segunda pieza que tenemos de la armadura es la coraza de la justicia. La coraza de la justicia era regularmente de metal o cuero muy grueso que cubría el corazón y los órganos vitales, los órganos principales del soldado romano, como era el hígado, los riñones, toda esa parte del centro, y por supuesto el corazón era lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Ellos impedían con esa coraza que las flechas que le lanzaba la parte contraria, el enemigo, pues le clavaran el corazón. Es lo mismo que sucede a nosotros. Cuando nosotros no tenemos la coraza de la justicia puesta, ¿saben qué pasa? Ay, que las emociones no gobiernan. Ay, porque estoy triste, porque estoy desanimada, porque yo no tengo fuerza, porque mira lo que me dijo, porque mira, las emociones entran en juego. Y cuando nosotros dejamos y le permitimos a las emociones gobernar nuestras actitudes y reacciones, perdimos frente al enemigo. Yo quiero que ustedes entiendan que una de las armas más fuertes en nuestra contra que tiene el diablo son nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. Nosotros no estamos llamados a movernos por emoción y por sentimientos. Esto no es cuestión de lo que yo siento, es cuestión de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice lo defiendo, aunque yo sienta todo lo contrario. Somos seres humanos y un día vamos a sentirnos cansados y un día vamos a sentirnos un poco desanimados. Pero si nos dejamos dejar arrastrar por la emoción, tenemos el juego perdido. Ahí es que tenemos que levantarnos firmes. Y si analizamos lo que hizo el Mesías, nos vamos a dar cuenta que él tuvo una doble actitud. Por un lado, una actitud pasiva. Y digo actitud pasiva porque, como dice la palabra, fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Y eso es parte del no dejarnos arrastrar por las emociones. Cuando tenemos la coraza de la justicia puesta bien firme en nosotros, no importa el ataque y la provocación, vamos a guardar silencio y vamos a esperar que sea Jesús el que nos defienda y vamos a permanecer callados. Por el otro lado, Jesús también tuvo una actitud activa. ¿Cuál fue? De la completa obediencia.
hecho está, consumado es, lo que me mandaste a hacer lo hice. Y es la actitud que tenemos que tener tú y yo. Lo que Dios dice yo lo hago, cuésteme lo que me cueste, se levante quien quiera levantarse. Y esto, amados míos, es tener la coraza de la justicia bien puesta. Y qué bueno saber que yo puedo andar en integridad, que yo puedo obedecer al Señor, no por mi propia justicia, no por mi propio esfuerzo, porque entonces ahí habrían unos más fuertes que otros, unos que son más... No, es porque el Señor, la justicia, se dio por entero y me hizo justa y te hizo justa. El justo nos justificó, y por cuanto fuimos en Él justificados, hoy en nuestro presente podemos tener esa coraza de la justicia bien puesta y caminar en integridad y caminar en obediencia y someter la emoción y someter el sentimiento y reaccionar como el Señor quiere que reaccione. Yo meditaba en la palabra de Dios al estudiar este tema y venía a mi mente cómo David, cuando su hijo estaba por morir, el hijo de pecado que tuvo con Betsabé, ayunaba, oraba en la presencia de Dios, pero cuando le comunicaron tu hijo murió, sencillamente se paró y se fue a la guerra. ¿Por qué? Porque sometió sus emociones. No le dolió a él, le dolió, pero él sabía que la paga del pecado era la muerte. Él sabía que tenía que venir destrucción como consecuencia de su mala acción. Y como él conocía la palabra, amaba la palabra y estaba en su corazón, él no se fue en llanto, no se fue en rebeldía en contra de Dios, sino que sencillamente... mi hijo ha muerto, pero yo tengo que seguir hacia adelante. Y tomó la coraza de la justicia y pudo irse a la guerra y hacer lo que tenía que hacer. Cuando hay relaciones que Dios dice no, yugo desigual, no puedes involucrarte con tal o cual persona porque no me pertenece, porque no es mi voluntad. Ay, que yo lo amo, ay, que yo lo amo, como yo no puedo vivir sin él. Y como eso es una mentira del diablo, eso es el gobierno de las emociones y de los sentimientos. Si usted tiene la coraza de la justicia, usted puede amar a quien puede amar, usted puede sentir lo que puede sentir, pero lo va a someter a la voluntad del Padre, porque usted camina por la palabra, usted no camina por lo que usted sienta o lo que usted piense. El enemigo puede estar atacando tu fe a través de tus hijos. Puede ser a través de en tu trabajo con las personas con que tú trabajas. Puede que alguien te esté haciendo la guerra y se te esté enfrentando. Y tú tienes la opción. O actúas por tu emoción y te pones en el mismo plano, venciendo con el mal. Y yo te digo y tú me dices, yo te hago y tú me haces. O sencillamente puedes tomar la actitud bíblica, ponerte la coraza de la justicia y decir, yo voy a someter mi ira o yo voy a someter mi temor a que me suceda algo por esta actitud, por este juego que se me ha trancado. Sencillamente, ¿qué actitud? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando? ¿Cuál es la actitud? ¿Ese temor o sencillamente la decisión de no, espérame, yo me ajusto la coraza de la justicia, me ajusto la coraza de la justicia, guardo mis emociones, someto mis sentimientos y yo camino por la palabra de Dios? Yo voy a hacer lo que Dios dice, yo voy a reaccionar como Dios dice que yo tengo que reaccionar. Eso es tener la coraza de la justicia. Cuando estamos así decididos, toda flecha que nos mande el enemigo no va a herir el corazón de nosotros, no va a poder, es que no hay por dónde, no va a poder, porque estamos firmes en la coraza de la justicia, creyendo lo que Dios dice que nosotros tenemos que creer. En tercer lugar, calzados los pies con el evangelio del apresto de la paz. Esto es tan importante, amados míos. Ellos tenían esas sandalias, fíjense hasta dónde llegaba, y tenían unos clavos en la parte de abajo, como esos tenis de fútbol que tienen como clavos, para afincarse bien y poder resistir la guerra y que nadie los moviera del lugar. Así nos manda el Señor a calzarnos los zapatos del evangelio de la paz en nuestros pies. Es la única manera de nosotros resistir al enemigo.
Ok, yo puedo decir, esta es mi realidad, porque hay cosas que definitivamente están ahí, aunque sean una mentira del diablo, pero te está pasando, te está sucediendo. Entonces tú o sales huyendo y te metes bajo de una mesa y empiezas a temblar por lo que te está pasando, o tú te pones los zapatos del evangelio de la paz en tus pies, que tienen esos clavos que te afirman en el piso para que no te resbales en medio del proceso, y decides enfrentar lo que tengas que enfrentar. ¿Cuál es? Ponle nombre a lo que tú estás enfrentando. Si está pasando, enfréntalo, no salgas huyendo, no te atemorices, no te vuelvas un disparate. Afírmate, afírmate, como se afirmaban esos soldados. Ponte las sandalias y mantente firme en el terreno del juego. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar listos para la batalla, porque en cualquier momento se presenta, en cualquier momento empieza algo a aparecer que no estaba planeado, por lo mismo que estamos hablando hoy, porque hay un enemigo que quiere vernos destruir. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos rendirnos. Dile al que está a tu lado: yo no me voy a rendir. Yo no voy a tirar la toalla. Tú sabes las veces que uno se contamina con la voz del enemigo y dice: ya yo no aguanto más. Yo no puedo seguir en esto, ya yo no aguanto más, que ya hasta aquí llegó esto. Y uno está escuchando la voz del diablo que quiere que de verdad que hasta ahí llegue eso, que tú salgas huyendo y que se aborte el propósito de Dios en tu vida. Que tú no enfrentes lo que tienes que enfrentar. Que porque la puerta está cerrada, tú digas: no, ya eso no, yo no lo voy a lograr, ya esa puerta cerrada, ya. No, amados míos, nosotros somos el pueblo llamado a luchar, llamado a deshacer las obras del diablo y saber que vamos a vencer por encima de todo plan. Por eso que el Pablo decía en 1 Corintios 16:13, estad firmes en la fe. Tenemos que estar firmes, y este tiempo más que cualquier otro tiempo. En este tiempo tenemos que estar firmes, no importa el viento contrario, no importa el azote que te quiere derribar. Tú tienes que discernir de dónde viene, saber que es el plan del diablo, saber que hay uno que te quiere tumbar, que hay uno que te quiere derribar, que hay uno que tiene un ejército poderoso que lo envía. Y mientras más estatura espiritual tú tienes, más fuerte es el ejército contrario. Yo meditaba, hay cristianos que nunca le pasa nada. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene problema con ellos, porque están entretenidos, están pasivos, desenfocados. Eso nunca van a recibir ni un ataquito así. Pero el que decide hacer lo que Dios quiere que haga, el que decide andar en obediencia al Señor, el que decide pagar el precio, olvidarse de todo lo efímero de este mundo y poner sus ojos en la meta celestial, ese va a tener ataque, ese va a ser azotado por la derecha, por la izquierda, por el frente, por atrás. Pero si tenemos los calzados del apresto de la pies en nuestros pies, vamos a estar firmes y vamos a pelear y vamos a resistir. No importa lo fuerte del ataque que venga a nuestras vidas. Cuando estamos firmes y decididos a pelear, amados míos, vamos a pensar como Dios piensa. Vamos a ver las cosas como Dios las ve. Vamos a entender que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a acordarle al diablo cuál es su destino final, que es el lago de fuego y azufre. Tenemos que ver las cosas como son las realidades siempre han sido, pero en este tiempo se han arreciado porque Satanás está furioso. Sabe que le queda poco tiempo y nosotros tenemos que tener el entendimiento del evangelio para poder estar firme, para soportar y poder vencer. Pero también tenemos que ponernos el escudo de la fe, creerle a Dios, confiar en el Señor. Por encima de todo lo que tú estés viendo o estés oyendo, es mantenernos firmes, es vivir de esperanza contra esperanza, es atesorar las promesas que Dios nos dio y creerlas y renovar las promesas y volver a creer. Hoy no vi, pero mañana sucederá. Hoy no sucedió, pero mañana lo veré suceder. Es de esperanza contra esperanza, como vivió Abraham y como tenemos ese gran testimonio. Porque los dardos que el enemigo manda, amado mío, son dardos de fuego.
y son fuertes, porque Él sabe, Él tiene tu historia, Él te ha oído hablar, te ha visto actuar, y los dardos que te manda son precisos para derribar tu fe, porque Él quiere robar tu fe. Pero si encuentra un hombre y una mujer que tiene puesto el escudo de la fe, un hombre y una mujer que tiene ese escudo por delante, que cubre casi el cuerpo entero, le cubría ese escudo de la fe, no hay dardo de fuego que pueda penetrar a ningún órgano vital de nuestras vidas. Así como es en lo natural, es en lo espiritual, amados míos. Dice que el material con que estaba hecho ese escudo resistía los dardos, pero también hacía que se desintegrara el fuego con que venían. Y así tiene que ser el escudo de la fe en nosotros. El diablo, ¿qué quiere? Que nos quitarnos el escudo de la fe, que no lo tengamos para estar libre, tirándonos los flechazos. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que colocar al Mesías entre el diablo y nosotros, para que todo dardo de fuego sea con él que el enemigo tenga que lidiarlo. Por la justicia de Cristo nosotros podemos levantar el escudo de la fe y mantenernos en gozo y mantenernos con fuerza y con ánimo, sin importar cuán dura sea la batalla. Vamos a ver a nuestro enemigo detrás de las personas, vamos a ver al enemigo detrás de las circunstancias que estamos viviendo, y vamos a entender que por más inteligente que haya sido el plan del diablo para secuestrar nuestra fe, para robar nuestra fe, no podrá vencernos, no podrá robarnos nuestra fe, porque tenemos firme en nuestra mente, firme en nuestro corazón la palabra que Dios nos ha dicho de manera particular y también a modo general con cada una de las promesas que Él ha establecido en su palabra. Nosotros tenemos que definitivamente seguir creyendo, tenemos que confiar en Dios. Cuando venga esa incredulidad, que es un pecado, no le dé cabida. Cuando el enemigo quiera susurrarle que deje de creerle a Dios, repréndalo y cállele la boca, mordácele la boca en el nombre de Jesús, y empiece a declarar la palabra por encima de ese susurro, para que no le dé lugar al diablo y no salga debilitado en la fe. Si el enemigo nos roba la fe, ya nos desarticuló, nos sacó del juego. Porque la fe es que nos da la victoria, amados míos. Sin fe nosotros no vamos a vencer, eso es imposible. Tenemos que tener la fe por delante, confiar, aunque usted esté viendo lo que esté viendo, siga confiando, siga creyéndole al Señor, porque el Señor no miente, lo que Dios ha dicho lo cumplirá y lo hará así en cada uno de nosotros. No deje que el tiempo que transcurre les robe la fe, porque el enemigo usa la largura de los días para soplarte al oído el plan contrario de lo que Dios te ha dicho. Levántate en el nombre de Yahshua HaMashiach y defiende tu fe. También está el yelmo de la salvación. Si usted tiene su cabeza descubierta sin este yelmo, será muy difícil que usted pueda enfrentar al enemigo. Tenemos que tener el pensamiento correcto. Y yo meditaba mucho en lo que era el yelmo de la salvación, porque la mayoría de los cristianos en este tiempo no tienen el yelmo de la salvación, aunque se pongan la armadura de la boca. ¿Por qué? Porque tener el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, cubriendo todo lo que es nuestra cabeza, es el casco que cubría al soldado. Miren esto, le cubría todo, absolutamente todo. Es tener nuestro pensamiento en el mundo futuro que nos espera al lado de nuestro Señor. Es tener nuestra mente en ese encuentro glorioso que tendremos con Él. Es saber que nuestra vida en esta tierra es momentánea, que somos peregrinos y extranjeros. Y cuando nosotros estamos enfrentando al enemigo con esa óptica, con ese conocimiento, nosotros salimos vencedores. Porque el enemigo no tiene atadura en nuestra vida. No tiene ninguna atadura. Nosotros tenemos que sacar de nuestra alma todo apego humano y entregárselo al Señor, entregarle nuestra herencia, entregarle todo lo que nos ha dado Él. Todo es de Él. No podemos tener nada agarrado en nuestra alma, porque entonces el enemigo por ahí nos va a dar. Si hay un lado débil en tu vida, con una persona, con algo material, con lo que sea, tú le estás dando autoridad al enemigo para luchar en tu contra, para darte por donde te duele. Entonces, si nosotros tenemos el casco bien puesto, nosotros tenemos una esperanza de gloria por delante. Y nosotros tenemos el pensamiento correcto para que el enemigo no tenga lugar en nuestras vidas.
nosotros tenemos esa esperanza de salvación, que es ese día de nuestro encuentro con nuestro Señor. Entonces de ahí se derivan cosas en el mundo natural. Y es que cuando viene lo malo humanamente, que parece malo, como mis ojos, mi mente está puesta en lo eterno, yo de una vez voy a pensar, aunque me duela en mi carne, voy a pensar, esto está obrando para mi propósito, esto está obrando para bien. Era necesario que me sucediera esto por el plan que Dios tiene con mi vida, para que el día que yo me encuentre con el Señor, yo pueda mirarlo cara a cara, porque como lo amo, todo obra para bien en mi vida. Dios es el soberano, mi vida es pasajera, toda tribulación es breve y momentánea. Esto está trayendo un peso de gloria, esto está formando mi carácter para que yo pueda encontrarme con mi Señor en el día postrero. Eso es tener el casco puesto. Pero ahora los cristianos están ocupados en las cosas de este mundo, en mi talento, en el carro que quiero, en la casa que quiero, en lo que quiero obtener materialmente. Ya se ha perdido ese amor por la eternidad, ese amor por el día de nuestro encuentro con el Señor. Y déjame decirte, para nosotros poder vencer al diablo, no puede haber ningún apego con nada de esta tierra, ni humano ni material. Tenemos que tener nuestra vida completa en ese anhelo porque el Señor venga a buscarnos y encontrarnos con Él. Es la única forma de nosotros vencer. Es saber que ya fuimos justificados en el pasado, que nuestro presente es para santificarnos, para parecernos cada día más al Señor, y que delante nuestro hay un futuro glorioso, porque es en la presencia de nuestro Adonai para siempre. Amén. Tener el yelmo de la salvación es saber que nos espera en el día postrero una comunión perfecta con nuestro Yahshua, y que desde ahora estamos practicando, estamos anhelando ir a la presencia del Señor y disfrutar de los deleites que hay en ella, de esa fuerza que recibimos cuando estamos en esa presencia. Miren que dice Hechos 2:26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Cuando tenemos ese pensamiento de esa esperanza que tenemos del mundo futuro al lado de nuestro Señor, vivimos en gozo, porque es que lo que a nosotros nos provoca gozo no son las cosas pasajeras de este mundo. Lo que nos provoca gozo es nuestra unidad con el Señor, es saber que lo estamos haciendo para Él, para que estamos sembrando para ese día postrero que estaremos delante de Él. Tito 1:2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Tener el yelmo de la salvación significa que una vez más estamos alegrándonos porque tenemos una eternidad al lado de nuestro Señor. Y eso va a impedir en nosotros la rebeldía, la inconformidad, la queja, porque nosotros vamos a entender y discernir que todo lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas lo está permitiendo con un propósito eterno. Romanos 8:28 sabemos que dice que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien, pero ya no será de labios que lo diremos, sino que en el horno de fuego diremos, esto está obrando para bien. Yo no lo entiendo, pero esto está obrando para bien. Yo no lo comprendo, pero yo sé que mi Dios tiene una esperanza gloriosa para mí, y esto está obrando para que yo tenga esa esperanza de gloria. Tenemos que entender que cuando tenemos el yelmo de la salvación, vamos a perseverar en la oración, porque vamos a tener el pensamiento correcto. Si yo no oro, yo estoy diciendo, yo puedo sola, yo no dependo de Dios. Entonces, cuando yo tengo el yelmo de la salvación puesto en mi cabeza, yo estoy entendiendo que yo tengo que tener una vida de oración y que tengo que perseverar en la oración, como dice la carta a los Colosenses en el capítulo 4, verso 2, velando en ella con acción de gracias. Miren qué dice Gálatas 5:5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. ¿Qué es esa esperanza de justicia? Que más temprano que tarde se va a establecer lo que Dios ha dicho.
Lo que Dios dice lo vamos a ver establecido, aunque veamos lo que veamos ahora mismo, aunque el diablo, que es un mentiroso, nos esté poniendo espejismos y mentiras por delante, veremos la justicia de Dios establecerse en cada área de nuestras vidas. La carta a los Hebreos, en el capítulo 3, verso 6, escuchen esto. Dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Escuchen esto, esto no es un juego. O sea, Dios, Jesús, su Hijo, es fiel, pero va a ser fiel en la medida en que tú y yo confiemos en Él y perseveremos en esa esperanza de gloria. Es decir, que nuestra esperanza no está en lo material, nuestra esperanza no está en un ser humano, nuestra esperanza está en ese encuentro glorioso que tendremos con nuestro Señor. Entonces, cuando esa esperanza está firmada en nosotros, es un ancla para nuestra alma. ¿Por qué? Bueno, yo lo resumí de esta manera. Porque voy a entender que todo obra para bien, que voy a entender que todo lo que me está pasando, que contraviene a Dios, es una mentira del diablo y por lo tanto no va a prevalecer. Voy a entender que la verdad de Dios se va a establecer. Mi conducta va a ser la correcta entonces, porque estoy viendo las cosas en lo espiritual y no me estoy dejando arrastrar por las emociones y los sentimientos. Va a obrar lo que está sucediendo a mi favor y a favor de ese encuentro que yo voy a tener con Yahshua en la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a penetrar toda circunstancia que yo pueda estar viviendo. Como dice en Hebreos 6, en el verso 19, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. ¡Aleluya! ¿Qué significa esto, amados míos? Que no importa la situación, esa esperanza segura que tú tienes va a anclar tu alma y se va a llevar la desesperación, el temor, la angustia, la incertidumbre, porque va a anclar tu alma, va a firmar tu alma en esa esperanza. Y en medio del tiempo difícil, tú vas a declarar: esto está obrando para bien, esto es una mentira del diablo y va a tener que deshacerse y la verdad de Dios se va a establecer, porque yo tengo una esperanza segura, que es un propósito que Dios trazó para mi vida, para llevarme a ese encuentro glorioso con Él. Tú y yo tenemos un futuro maravilloso. Pongámonos el casco, el yelmo de la salvación para pensar lo correcto. Y ese pensamiento correcto nos va a llevar a actuar de la forma correcta. Yahshua, amados míos, está a la puerta. Nosotros tenemos que tener el pensamiento correcto para poder enfrentar este presente siglo malo que quiere arrastrarnos al plan del enemigo y robarnos y destruirlos. Si yo te pregunto, ¿en qué tienes tú puesta tu esperanza? Contéstate tú mismo. ¿Tienes tú tu esperanza puesta en el cielo? ¿En esa eternidad que vivirás al lado del Señor? ¿O tu esperanza está puesta en las cosas de este mundo? Vamos a ser honestos con el Señor, porque solamente el Señor conoce todas las cosas. Y solamente cuando tenemos la esperanza como yelmo de la salvación en nuestras vidas, nosotros saldremos victoriosos y lograremos el plan del Señor en nuestras vidas. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empuñar la espada del Espíritu y usarla como ofensiva y como defensiva. Defensiva porque, como dijo Jesús ante la tentación, escrito está. Ante cada palabra del enemigo, ante cada situación que estemos viendo, que ya sabemos que es el enemigo que está detrás de ella, ante cada persona que quiere hacernos creer lo que Dios nos dice, nosotros tenemos que declarar: escrito está, y defendernos con la espada del Espíritu. Nosotros estamos relajando el juez porque Noel se ha dado un entrenamiento que eso no tiene nombre. Y a cada palabra, él una vez ¡suá!, la corta en el aire, usa esa espada y la desbarata ahí mismo. Y así es que tenemos que volvernos. Toda palabra contraria, toda palabra que maldice, vamos a cortarla con la espada inmediatamente y no la vamos a dejar gravitando sobre la atmósfera que nos rodea. Eso es defendernos con la palabra, con la espada del Espíritu. Escrito está. Eso es lo que tú estás diciendo, pero Dios dice esto. Eso es lo que yo estoy viendo, pero Dios dice esto. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y
y también la ofensiva. Y es que el pueblo de Dios, como está durmiendo en su mayoría, está esperando que llegue el tablazo del diablo para entonces reaccionar. Ora por mí, porque tal cosa. Ay, ora por mí, porque tal otra. No, amados míos, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios como una ofensiva y estar declarando la palabra sobre nuestros hijos, aunque no esté pasando nada, sobre los esposos, aunque no esté pasando nada, sobre las esposas, sobre la economía, sobre cada área de nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar a la ofensiva, con la espada en la mano, como esos vigías que están deshaciendo lo que pueda venir, por si acaso viene. Así es que nosotros tenemos que estar, y sin el por si acaso, porque sabemos que el enemigo quiere destruirnos, pero no lo va a lograr, porque nosotros nos vamos a vestir con toda la armadura de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que saber que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra, cuando sale de nuestra boca, es una espada que hace exactamente lo que acabamos de decir que hace. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a usar la espada del espíritu, que esa palabra esté en nuestra boca. Después de ponernos la armadura, ¿qué nos recomienda el apóstol Pablo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Esa armadura, declarando cada parte, con lo que sabemos ya que está sucediendo en nuestro interior, tenemos que hacerlo en la oración. Una oración perseverante, una oración constante. Nosotros tenemos que orar sin cesar. Les he dicho, los que tienen el don de lengua, oren largo rato en lenguas. Usen la oración, el lenguaje de Dios. No podemos callar las lenguas. Es tiempo de avivar las lenguas y es tiempo de que vuelva a nosotros el grito de angustia. Comité de dirección, nos reunimos principio de semana y vimos un video de un predicador que ya partió con el Señor, de David Wilkerson, y este hombre hablaba de la angustia por las cosas que están sucediendo. Ya el pueblo de Dios no se angustia por lo que Dios se angustia, no llora con lo que Dios llora. Y nosotros tenemos que, aparte de ponernos la armadura, con esa armadura puesta, ir a la presencia del Señor y empezar a llorar por lo que Dios llora, a llorar por las almas perdidas, a llorar por el pueblo que está desenfocado, a llorar por las necesidades de la iglesia, a llorar por las necesidades de mi familia. Tenemos que volver al gemido, amados míos, en la presencia del Señor, y que el corazón de Dios sea nuestro corazón y que nos quebrantemos en su presencia. Todo lo que nosotros vamos a lograr como iglesia, lo vamos a lograr con los gritos de angustia en la presencia del Señor. Son partos con dolor que van a hacer nacer cada plan, cada proyecto, cada alma que va a salvarse. Y esto es en la presencia de Dios. Y tiene que hacerse con perseverancia. No es que ya lloré hoy y mañana ya llorado por eso, porque ya total ya lloré. No, amado mío, es constante, es sin cansarnos, es perseverando. El enemigo nos ataca ¿con qué? Para que no oremos con sueño. Eso es un arma, lo que es sueño y las muchas actividades. Entonces nosotros vamos a orar de pie, vamos a coger una espada simbólicamente y vamos a caminar de un lado a otro en el cuarto y vamos a determinarnos y a disciplinarnos. No me voy a dormir y yo voy a orar y yo voy a reprender y yo voy a llorar en la presencia del Señor y yo voy a sacar el sueño de mi vida. Dejemos la comodidad, que mientras nosotros dormimos, ahí está el ejército del diablo planificando cómo atacarnos, cómo destruirnos, cómo robarnos la fe. Despierta, iglesia del Señor, es tiempo de guerra. Di conmigo, estoy en un tiempo de guerra. Y yo seré vencedor en la medida en que yo me ponga la armadura, en que yo ore en el Espíritu, en que yo persevere en esa oración, velando para que el Señor deshaga los planes del diablo y se levante en el nombre de Yahshua a hacer su voluntad. El enemigo ha querido atacar desde el principio.
Nosotros lo vemos desde Caín y Abel, desde Ismael e Isaac, desde Esaú y Jacob, desde Egipto, Israel, desde Amán y Esther. Siempre ha habido una oposición brutal de las tinieblas y la luz. Vemos cuando se crea la iglesia, lo que pasó con Ananías y Zafira. Vemos también cómo Pablo tenía un aguijón puesto por el diablo. Vemos cómo le impidió ir a muchos lugares. Podemos darnos cuenta cómo la inmundicia sexual penetró en la iglesia de Corintios. Hoy en día, el diablo quiere atacarte con desenfocarte, con entretenerte con las cosas de este mundo. Es en este tiempo cuando el enemigo quiere presentarte el lado bueno del mundo, cuando el enemigo quiere colocar en ti pensamientos que te roben la fe, que te hagan olvidar las promesas que Dios te ha dado. El enemigo quiere que des rienda suelta a los deseos de tu carne, que pongas los ojos en la vanagloria de la vida. Pero hoy es día para despertar, iglesia. Hoy es día para renunciar a todo desenfoque y volver a estar en la presencia de Dios con toda la armadura, vestido de toda su armadura, orando con insistencia para que la voz de Elohim se levante y grite fuerte y ponga a temblar todo desierto en tu vida.